El fotógrafo me llamó después de la boda y dijo, «No le diga nada a su hija». La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando Marta estaba regando las orquídeas del balcón. El nombre en la pantalla le resultó vagamente familiar. Daniel Cortés. Fotografía profesional. Tardó un segundo en recordar que era el fotógrafo de la boda de Elena, su hija, celebrada hacía apenas 5 semanas. «Señora Mendoza». La voz al otro lado sonaba tensa, casi vacilante. «Soy Daniel Cortés, el fotógrafo de la boda de su hija». «Ah, sí, claro. ¿Ya están listas las fotos?» Marta dejó la regadera a un lado, sonriendo al recordar aquel día perfecto. Elena radiante con su vestido de encaje, Sebastián mirándola como si fuera el único ser humano sobre la tierra. Hubo un silencio incómodo. Marta pudo escuchar la respiración del hombre al otro lado, pesada, como si estuviera debatiendo consigo mismo. «Las fotos están listas, sí, pero necesito hablar con usted antes de entregarlas, en persona si es posible, y por favor». Hizo una pausa que se sintió eterna. «No le diga nada a su hija». «Todavía no». El corazón de Marta dio un vuelco. Algo en el tono de aquel desconocido, una mezcla de urgencia y compasión, le erizó la piel. «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Preferiría no hablar por teléfono. ¿Podría venir a mi estudio mañana?» «Es importante, señora Mendoza, muy importante». Marta durmió mal aquella noche. Las palabras del fotógrafo daban vueltas en su cabeza como pájaros atrapados. A su lado, Ricardo roncaba suavemente, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente de su esposa. Pensó en despertarlo, contarle sobre la llamada extraña, pero algo la detuvo. Una intuición primitiva, maternal, que le decía que debía enfrentar esto sola primero. El estudio de Daniel Cortés estaba en el centro histórico, en un segundo piso con ventanas amplias que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Marta subió las escaleras con las piernas temblorosas, aferrándose al pasamanos como si fuera lo único sólido en un mundo que comenzaba a tambalearse. El fotógrafo la esperaba en la puerta. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro salpicado de gris y unos ojos que habían visto demasiado. No era la misma persona despreocupada y profesional que había dirigido las poses el día de la boda. Este Daniel Cortés tenía ojeras profundas y una arruga de preocupación permanente entre las cejas. «Gracias por venir, señora Mendoza. Por favor, pase». El estudio olía a café recién hecho y a solución reveladora. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, bodas, bautizos, quinceañeras, momentos congelados de felicidad ajena. Marta se preguntó cuántos secretos contenían esas imágenes, cuántas verdades ocultas esperaban ser descubiertas. Daniel la guió hasta una mesa donde una laptop esperaba abierta. Al lado, un sobre de manila abultado descansaba como una bomba sin detonar. «Antes de mostrarle lo que encontré, necesito que entienda algo». Daniel se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Yo he fotografiado más de 300 bodas. He visto de todo, novios que lloran, familias que pelean, invitados borrachos. Pero nunca, en todos estos años, me había encontrado con algo así». Marta sentía la boca seca. «¿Qué vio?» Daniel giró la laptop hacia ella. En la pantalla aparecía una fotografía del salón de la boda, tomada durante la fiesta. La imagen capturaba la pista de baile llena de invitados felices. Elena y Sebastián bailaban en el centro, rodeados de amigos y familiares. Era una foto preciosa, llena de vida y alegría. «No entiendo», dijo Marta. «Es solo una foto de la fiesta. Mire aquí». Daniel amplió una sección de la imagen enfocándose en el fondo, cerca de la entrada del salón. «Y aquí», amplió otra zona, luego otra. Marta entrecerró los ojos tratando de distinguir qué era lo que él quería mostrarle. Y entonces lo vio. En 3 momentos diferentes de la noche, capturados en fotografías distintas, el mismo hombre aparecía en 1900 el fondo. No era un invitado a la boda. Marta conocía a todos los invitados. Había ayudado a Elena con la lista durante meses. Este hombre era un extraño. No era su presencia lo que resultaba perturbador. Era la forma en que miraba a Elena. En cada fotografía, sin importar dónde estuviera ella en el salón, él la observaba. Su expresión no era la de un invitado casual o un trabajador del lugar. Era intensa, fija,
casi predatoria. «Hay más», dijo Daniel en voz baja, y comenzó a mostrarle una serie de imágenes. El hombre aparecía en 27 fotografías diferentes, siempre en el fondo, siempre mirando a Elena. En algunas estaba parcialmente oculto detrás de una columna. En otras, se mezclaba con los grupos de invitados como si perteneciera allí, pero sus ojos nunca se apartaban de la novia. Marta sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién es? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero hay algo más, señora Mendoza, algo que la va a perturbar aún más. Daniel sacó del sobre de Manila una serie de fotografías impresas. Las extendió sobre la mesa como cartas de un tarot siniestro. Después de notar al hombre en las fotos de la boda, revisé todo mi archivo. Verá, yo suelo hacer algunas tomas exteriores antes de las ceremonias, fotos de la fachada del lugar, del estacionamiento, ese tipo de cosas. Son más que nada para mí, para capturar la atmósfera completa. Señaló una foto tomada 3 horas antes de la ceremonia. La imagen mostraba el exterior del salón de eventos, todavía vacío, y allí, junto a un auto estacionado al otro lado de la calle, estaba el mismo hombre, solo, observando el edificio. Llegó horas antes, continuó Daniel, y mire esto, otra foto, esta tomada 2 semanas antes de la boda, durante la sesión de prueba del vestido de Elena en la boutique nupcial. Daniel había ido ese día para tomar algunas fotos de promoción del lugar. En el fondo de una de las imágenes, visible a través de la ventana de la boutique, estaba el mismo hombre, de pie en la acera de enfrente, mirando hacia adentro. Marta se llevó una mano a la boca. El estómago se le revolvió. Él la estaba siguiendo, susurró. Eso parece. Pero aquí viene lo que me hizo llamarla de inmediato. Daniel buscó en el sobre y sacó una última fotografía. Tomé esta ayer, señora Mendoza, en el café que está frente a mi estudio. La imagen mostraba la calle, los transeúntes, las mesas del café, y sentado en una de ellas, con un periódico abierto pero sin leerlo, estaba el hombre. Sus ojos no miraban el periódico. Miraban directamente hacia la entrada del edificio donde estaba el estudio de Daniel. «Creo que me está vigilando», dijo Daniel. «Creo que sabe que yo lo vi». El silencio en el estudio era tan denso que Marta podía escuchar el tic-tac de un reloj en la pared. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que estaba viendo, de encontrarle sentido a algo que no lo tenía. «Tenemos que decirle a Elena», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tenemos que llamar a la policía». Pensé mucho en eso. Por supuesto que debemos involucrar a las autoridades, pero, señora Mendoza, necesito preguntarle algo primero. Daniel se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «¿Elena ha mencionado algo inusual últimamente? ¿Alguna sensación de estar siendo observada? ¿Cartas extrañas? ¿Llamadas? ¿Mensajes?» Marta pensó. Elena había estado radiante desde la boda, feliz en su nueva vida con Sebastián. Habían hablado por teléfono apenas hace 2 días. Su hija sonaba como siempre, alegre, optimista, enamorada. No había mencionado nada fuera de lo común. Nada. No ha dicho nada. Entonces hay 2 posibilidades. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle con cautela. O Elena no se ha dado cuenta de que este hombre existe, o ella lo conoce y no nos ha dicho nada. ¿Qué insinúa? No insinúo nada. Solo considero todas las opciones. A veces, en mi trabajo, descubro cosas, infidelidades, secretos familiares. He aprendido que las personas pueden sorprenderte, incluso aquellas que crees conocer mejor. Marta se puso de pie bruscamente. Mi hija no tiene nada que ver con ese hombre. Es evidente que es un acosador, un perturbado. No se atreva a sugerir lo contrario. Tiene razón, lo siento. Daniel levantó las manos en señal de disculpa. Estoy nervioso y eso me hace decir tonterías. Por supuesto que debemos proteger a Elena. La pregunta es cómo. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Marta habló. Necesito ver todas las fotos de nuevo, cada una de ellas. Quizás haya algo, algún detalle que nos ayude a identificarlo. Durante la siguiente hora examinaron meticulosamente cada imagen. Marta memorizó cada ángulo de ese rostro, la mandíbula cuadrada, la nariz ligeramente torcida, los ojos oscuros y hundidos.
Era un hombre de aspecto ordinario, de esos que podrían perderse en cualquier multitud, excepto por esos ojos. Había algo en ellos que transmitía una intensidad inquietante. «Espere», dijo Marta de repente, señalando una de las fotografías. «Acerque esta». Daniel amplió la imagen. Mostraba al hombre de pie junto a una de las mesas del banquete, fingiendo examinar los arreglos florales. Pero en su solapa, apenas visible, había un pequeño pin. ¿Puede ampliar más? La imagen se pixeló un poco, pero el pin se hizo más claro. Era un emblema, una insignia de algún tipo. Parecía tener un escudo con letras, pero era imposible leerlas con claridad. Podría ser de una universidad, una empresa, un club. Daniel se mordió el labio. «Conozco a alguien que podría ayudarnos a identificarlo, un amigo que trabaja en seguridad informática. Es muy bueno mejorando imágenes. ¿Cuánto tardaría? Puedo llamarlo ahora mismo». Mientras Daniel hacía la llamada, Marta se acercó nuevamente a las fotografías esparcidas sobre la mesa. Las estudió una por una, buscando cualquier otro detalle que pudiera ser útil. En una de ellas el hombre tenía la mano en el bolsillo de su chaqueta. En otra parecía estar hablando por teléfono. En una tercera, Marta se detuvo en seco. En esa fotografía particular tomada durante el brindis, el hombre estaba mirando directamente a la cámara. No a Elena, sino a la cámara, a Daniel. Era como si supiera exactamente dónde estaba el fotógrafo en cada momento, como si fuera consciente de estar siendo capturado en las imágenes. Una idea terrible comenzó a formarse en la mente de Marta. ¿Y si quería ser fotografiado? ¿Y si ese era parte de su juego retorcido? «Mi amigo puede vernos en una hora», dijo Daniel, guardando el teléfono. «Vive cerca. Dice que puede trabajar con las imágenes y tal vez identificar ese emblema. Bien. Mientras tanto, creo que debería llamar a mi esposo. Él necesita saber esto». «¿Y Elena?» Marta cerró los ojos. La pregunta la había estado atormentando desde que llegó al estudio. ¿Cómo le decía a su hija que un extraño había estado observándola, siguiéndola, invadiendo el día más feliz de su vida? Todavía no. Primero averigüemos quién es. Luego hablaremos con ella y con la policía. Todos juntos. Llamó a Ricardo desde el baño del estudio, necesitando un momento de privacidad. Su esposo escuchó en silencio mientras ella le contaba todo, su respiración volviéndose más pesada con cada detalle. «Voy para allá», dijo él, cuando ella terminó. «No te muevas. Voy a llamar también a Javier». Javier era el hermano de Ricardo, detective en la policía municipal. Había estado en la boda, había bailado con Elena, había brindado por su felicidad. Ahora tendría que investigar quién había estado acechando a su sobrina. Media hora después, el estudio de Daniel se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Ricardo había llegado con el rostro pálido y los puños apretados. Javier vino con él, todavía en 1900 uniforme, su expresión profesional, pero con un destello de furia contenida en los ojos. «Necesito copias de todas estas fotos», dijo Javier, examinando las imágenes con ojo crítico. «Y quiero que me cuentes todo desde el principio, Daniel. Cada detalle, por insignificante que parezca». Mientras Daniel relataba su descubrimiento, llegó su amigo Marcos, un joven delgado con gafas gruesas y una laptop bajo el brazo. Sin decir mucho, se puso a trabajar con las imágenes, sus dedos volando, sobre el teclado. «El emblema es de una empresa de seguridad privada», anunció Marcos después de 20 minutos de trabajo intenso. «SecureTech Solutions. Es una compañía mediana que opera principalmente en esta ciudad y las zonas cercanas». Javier tomó nota inmediatamente. «Conozco esa empresa. Hacen instalaciones de alarmas, sistemas de vigilancia, ese tipo de cosas. Tienen como 40 empleados», continuó Marcos, leyendo de su pantalla. «Voy a ver si puedo acceder a su sitio web, ver si tienen fotos del personal». «Espera», interrumpió Javier. «Nada de hackear. Esto tiene que hacerse por las vías legales si queremos que cualquier evidencia sea admisible». «No estoy hackeando nada. Solo estoy mirando su página pública. Aquí está la sección de nuestro equipo». Todos se apiñaron alrededor de la laptop. La página mostraba fotografías de varios empleados, técnicos sonrientes con sus uniformes de la empresa. Marcos fue pasando lentamente por cada rostro,
mientras Marta contenía la respiración, y entonces lo vieron. Ahí estaba él, la misma mandíbula, la misma nariz, los mismos ojos oscuros. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Pero en esta foto sonreía, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debajo de la imagen decía, Roberto Sandoval, técnico senior de instalaciones. Lo tenemos, murmuró Javier, ya marcando un número en su teléfono. Voy a conseguir una orden y a revisar los antecedentes de este tipo. Pero Marta estaba mirando fijamente el nombre en la pantalla. Roberto Sandoval. ¿Por qué le sonaba familiar? Ricardo, dijo lentamente, girándose hacia su esposo. Elena y Sebastián ¿no contrataron una empresa de seguridad para su nuevo departamento? Ricardo palideció. Sí, hace como 2 meses. Dijeron que querían tener todo instalado antes de mudarse después de la boda. ¿Recuerdan el nombre de la empresa? El silencio que siguió fue ensordecedor. No hacía falta que nadie respondiera. Todos sabían la respuesta. Dios mío, susurró Marta. Él tiene acceso a su casa. Javier ya estaba corriendo hacia la puerta, hablando rápidamente por teléfono, pidiendo refuerzos, dando la dirección del departamento de Elena. Ricardo iba tras él. Marta sintió que las piernas le fallaban, pero Daniel la sostuvo. Vamos, dijo él, yo los llevo. El trayecto hasta el departamento de Elena fue una pesadilla borrosa. Marta intentó llamar a su hija repetidamente, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Cada tono sin respuesta era como un puñal en su corazón. Tal vez esté en el trabajo, intentó tranquilizarla Ricardo, aunque su voz temblaba. O en el gimnasio. Elena siempre olvida su teléfono cuando va al gimnasio. Pero ninguno de los dos creía realmente en esas explicaciones. Había una urgencia en el aire, un presentimiento oscuro que no podían ignorar. Cuando llegaron al edificio, ya había 2 patrullas estacionadas afuera. Javier estaba hablando con otros oficiales, dando instrucciones. Al ver a Marta y Ricardo, se acercó rápidamente. El conserje dice que no ha visto entrar ni salir a nadie inusual hoy. Elena salió esta mañana alrededor de las 8 y no ha regresado. Sebastián está en un viaje de negocios, vuelve mañana. ¿Entonces ella está bien?, preguntó Marta, aferrándose a esa esperanza. No lo sabemos. Vamos a entrar al departamento. Necesito que ustedes se queden aquí. De ninguna manera, protestó Ricardo. Es nuestra hija. Precisamente por eso. Si hay algo malo ahí dentro, no. Quiero que lo vean. Por favor, confíen en mí. Marta vio a los oficiales subir las escaleras con manos en sus armas, moviéndose con cautela profesional. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Se aferró a la mano de Ricardo mientras esperaban rezando en silencio, negociando con un Dios en el que no estaba segura de creer. Cuando Javier bajó 10 minutos después, su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. El departamento está vacío. No hay señales de lucha o de entrada forzada. Pero encontramos algo. Los llevó arriba. El departamento de Elena era tal como Marta lo recordaba de su última visita. Moderno, luminoso, decorado con el gusto impecable de su hija. Pero había algo fuera de lugar en la sala. Una caja grande de cartón todavía sin abrir, con el logo de Secure Tech Solutions. Llegó hoy en la mañana, según el conserje, explicó Javier. Elena firmó el recibo de entrega y dejó la caja aquí. Probablemente planeaba abrirla más tarde. Uno de los técnicos forenses estaba examinando la caja con guantes. La abrió cuidadosamente y comenzó a sacar el contenido. Cámaras de seguridad, sensores, cables, todo parecía equipo normal de seguridad, hasta que el técnico encontró el sobre. Estaba en el fondo de la caja, un sobre blanco sin ninguna marca. Dentro había una sola hoja de papel y varias fotografías. Marta sintió que el mundo se tambaleaba cuando vio las fotos. Eran de Elena. Docenas de ellas. Elena saliendo de su trabajo. Elena en el supermercado. Elena en su clase de yoga. Elena en el café donde se reunía con amigas. Algunas eran de hace meses. Otras eran de hace apenas días. La carta era peor. Escrita a mano con letra meticulosa decía: Elena,
Te he estado observando durante mucho tiempo. Te he visto crecer, convertirte en la mujer hermosa que eres hoy. Sé que crees que amas a Sebastián, pero te equivocas. El amor verdadero requiere devoción, sacrificio, vigilancia constante. Yo te he dado todo eso. He estado ahí en cada momento importante de tu vida, aunque no lo supieras. Ahora que estás casada, necesito que entiendas algo. El matrimonio no cambia lo que hay entre nosotros. Siempre estaré vigilando, siempre estaré cerca. Las cámaras que instalé en tu casa me permiten verte a toda hora. Eres mía, Elena. Siempre lo has sido. No estaba firmada, pero no hacía falta. Todos sabían quién la había escrito. Marta sintió que iba a vomitar. Ricardo la sostuvo mientras ella se doblaba sobre sí misma. El horror de lo que estaban descubriendo amenazando con abrumarla. Necesitamos encontrar a Elena ahora, dijo Javier con urgencia renovada. Si él sabe que descubrimos esto, como si lo hubieran invocado con solo mencionar su nombre, el teléfono de Marta comenzó a sonar. Era Elena. «Mamá». La voz de su hija sonaba confundida, un poco irritada. «¿Por qué me has estado llamando tanto?» Estaba en una reunión con el teléfono en silencio. El alivio fue tan intenso que Marta casi se desmaya. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Estoy en la oficina. ¿Qué pasa?» «No te muevas. No vayas a ningún lado. Vamos para allá ahora mismo». «Mamá, me estás asustando. ¿Qué sucede?» Marta miró a Javier, quien asintió levemente. Era hora de decirle la verdad a Elena. «Cariño, necesito que me escuches con mucha atención y que no entres en pánico. ¿Hay alguien contigo ahora mismo?» «Sí, estoy con mi asistente, Laura». «Mamá, ¿qué diablos está pasando?» «Hay un hombre que te ha estado siguiendo. Se llama Roberto Sandoval. ¿Te suena ese nombre?» Hubo una pausa. Marta podía escuchar la respiración acelerada de Elena al otro lado de la línea. «¿Roberto?» «Sí, es el técnico que instaló nuestro sistema de seguridad. ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?» «No sé, hace unas semanas, cuando terminó la instalación». «Mamá, me estás aterrando. ¿Qué tiene que ver él con todo esto?» Marta le hizo señas a Javier. Él tomó el teléfono. «Elena, soy tu tío Javier. Escúchame muy bien. Quiero que te quedes exactamente donde estás. Voy a enviar una patrulla a recogerte. No salgas del edificio, no te acerques a las ventanas. Y si ves a Roberto Sandoval, te alejas inmediatamente y llamas al 911, ¿entendido?» La voz de Elena tembló cuando respondió. «Entendido. Pero tío, ¿qué está pasando?» «Te lo explicaremos todo cuando estés segura. Por ahora, solo haz lo que te digo». La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Una patrulla fue a recoger a Elena. Otra fue enviada a la empresa Secure Tech Solutions, donde descubrieron que Roberto Sandoval no había ido a trabajar ese día. Su jefe dijo que había llamado reportándose enfermo. Un equipo de forenses inspeccionó cada rincón del departamento de Elena, encontrando 4 cámaras ocultas instaladas en lugares estratégicos: el dormitorio, el baño, la sala y la cocina, todas conectadas a un sistema que transmitía en vivo. Cuando rastrearon la señal, descubrieron que estaba siendo enviada a un apartamento a 3 calles de distancia. Javier lideró el equipo que irrumpió en ese apartamento. Lo que encontraron allí los perturbó incluso a ellos, oficiales experimentados acostumbrados a ver lo peor de la humanidad. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de Elena, cientos de ellas, organizadas cronológicamente como un santuario macabro. Había fotos de cuando era adolescente, de su graduación de la universidad, de cada novio que había tenido, de sus amigas, de su familia. En un rincón, una computadora mostraba las transmisiones en vivo de las cámaras en su departamento. Pero Roberto Sandoval no estaba allí. Emitieron una orden de búsqueda y captura. Su foto fue enviada a todas las estaciones de policía en la ciudad y los alrededores. Los medios fueron alertados. Pusieron vigilancia en el departamento de Elena, en la casa de Marta y Ricardo, en la oficina de Sebastián. Elena llegó con una patrulla policial, pálida y temblando. Marta la abrazó con tanta fuerza que pensó que podría romperla. Su hija, su niña, había estado siendo observada, acechada, violada en su privacidad de la manera más horrible imaginable. «Lo siento»,
sollozaba Marta contra el cabello de Elena. Debimos haberlo visto. Debimos haberte protegido. No es tu culpa, mamá. No es culpa de nadie excepto de ese monstruo. Sebastián llegó al día siguiente, habiendo acortado su viaje de negocios. Estaba destrozado, furioso y aterrado al mismo tiempo. Se culpaba por haber contratado a SecureTech, por no haber investigado mejor, por no haber notado que algo andaba mal. ¿Cómo no me di cuenta?, repetía una y otra vez. Vivimos ahí, dormimos ahí, nos duchamos ahí, y ese hijo de puta estaba mirando todo. Daniel, el fotógrafo, visitó a Elena personalmente, disculpándose por ser el portador de noticias tan horribles, pero también ofreciéndole todas las fotografías como evidencia. Elena lo abrazó, agradeciéndole por haber estado atento, por haber visto lo que otros habían pasado por alto. «Salvaste mi vida», le dijo. «Si no hubieras notado a Roberto, si no hubieras llamado a mi mamá, no quiero pensar en qué habría pasado». Pasaron 2 días antes de que encontraran a Roberto Sandoval. Fue un anciano quien lo vio, un hombre que caminaba a su perro en un parque en las afueras de la ciudad. Roberto estaba sentado en una banca, mirando al vacío, con una foto de Elena en las manos. Cuando los oficiales lo rodearon, no opuso resistencia. Simplemente siguió mirando la fotografía, una sonrisa extraña en sus labios. «Ella es tan perfecta», murmuró mientras lo esposaban. «Tan perfecta». Durante el interrogatorio, Roberto confesó todo. Había conocido a Elena 5 años atrás, cuando instaló un sistema de alarma en la casa de unos vecinos de Marta y Ricardo. Elena estaba visitando a sus padres ese día. Roberto la vio desde la calle, hablando con su madre en el jardín, riendo, con el sol iluminando su cabello, y algo en él se rompió, o quizás se despertó. Comenzó a seguirla. Al principio solo ocasionalmente, convenciéndose a sí mismo de que era inofensivo, que solo admiraba su belleza desde lejos. Pero la obsesión creció. Aprendió sus rutinas, sus lugares favoritos, sus amigos. Tomaba fotografías, guardaba recuerdos, un vaso de café que ella había usado y dejado en una mesa, una servilleta con su lápiz labial, un recibo de compra que había descartado. Cuando Elena anunció su compromiso con Sebastián, Roberto sintió que su mundo se derrumbaba, pero luego tuvo una idea. Si no podía tener a Elena, al menos podría estar cerca de ella. Cuando vio que ella y su prometido estaban buscando servicios de seguridad para su nuevo hogar, Roberto manipuló los registros de la empresa para asegurarse de que le asignaran ese trabajo a él. Instaló las cámaras ocultas meticulosamente, convencido de que era su derecho observarla, que su amor le daba ese permiso. En su mente retorcida, las cámaras eran una manera de protegerla, de estar seguro de que estaba bien. La boda fue otro golpe para él, pero también una oportunidad. Se coló en el salón de eventos, mezclándose con los trabajadores y luego con los invitados. Quería ver ese día, ser parte de él de alguna manera. No podía soportar no estar ahí. La carta que dejó en la caja fue su intento de finalmente revelarse ante Elena, de hacerle saber que existía, que su amor por ella era real y constante. No entendía que lo que sentía no era amor, sino una obsesión enfermiza, peligrosa. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras, las fotografías, las cámaras, sus propias confesiones. Roberto Sandoval fue sentenciado a 15 años de prisión por acoso, invasión de privacidad y otras acusaciones relacionadas. La empresa SecureTech fue demandada y eventualmente cerró sus puertas. Para Elena, sin embargo, la pesadilla no terminó con el veredicto. Las cicatrices psicológicas eran profundas. Desarrolló paranoia severa, incapaz de sentirse segura en su propia casa. No podía ducharse sin revisar cada rincón del baño. No podía vestirse sin preguntarse si alguien la estaba observando. El simple acto de estar sola le provocaba ataques de pánico. Ella y Sebastián se mudaron inmediatamente a un nuevo departamento, pero eso no fue suficiente. Elena comenzó terapia, sesiones intensivas que la ayudaban a lidiar con el trauma, pero que no podían borrar lo que había sucedido. «Siento que me robó algo», le confió a Marta una noche, semanas después del juicio. Estaban sentadas en la cocina de la casa donde Elena había crecido, el lugar donde siempre se había sentido más segura.
Me robó mi felicidad, mi sensación de seguridad, mi privacidad. Me siento sucia, violada. Marta tomó las manos de su hija entre las suyas. Había envejecido 10 años en estos últimos meses. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su cabello tenía más canas. Lo sé, cariño, y siento tanto que hayas tenido que pasar por esto. Pero quiero que escuches algo importante. Tú sobreviviste. Ese hombre intentó robarte todo, pero no lo logró. Todavía estás aquí. Todavía estás fuerte. Todavía eres tú. No me siento fuerte. La fuerza no es no tener miedo. La fuerza es seguir adelante a pesar del miedo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Sebastián entró a la cocina en ese momento, trayendo tazas de té caliente. Se había convertido en el apoyo constante de Elena, paciente y comprensivo, incluso cuando ella lo alejaba en sus peores momentos. Su amor había sido puesto a prueba de la manera más dura posible, y había prevalecido. «Tu terapeuta llamó», dijo él suavemente. «Sugiere que consideremos un grupo de apoyo para víctimas de acoso. Dice que podría ayudarte a hablar con otras personas que hayan pasado por algo similar». Elena asintió lentamente. «Tal vez. Necesito pensarlo». Marta vio la mirada que intercambiaron su hija y su yerno. Una comunicación silenciosa que hablaba de amor, confianza y determinación compartida. A pesar de todo el horror, a pesar del trauma, seguían juntos, seguían luchando. Daniel, el fotógrafo, también había sido afectado por el caso. Las imágenes que había capturado habían sido cruciales para la condena de Roberto, pero también lo habían cambiado. Desarrolló un protocolo nuevo para todas sus sesiones fotográficas. Ahora tomaba nota cuidadosa de todas las personas presentes en sus eventos, verificaba identidades, estaba atento a cualquier comportamiento inusual. «Nunca más quiero pasar por alto algo así», le dijo a Marta cuando ella lo visitó en su estudio meses después del juicio. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». «Nunca más quiero ser la persona que captura el horror sin darse cuenta hasta que es casi demasiado tarde». «No fue casi demasiado tarde», le recordó Marta. «Fue justo a tiempo. Gracias a ti, mi hija está a salvo. Pero imagina si hubiera revisado las fotos inmediatamente después de la boda, en lugar de esperar semanas. Imagina cuánto sufrimiento podría haberse evitado. No puedes pensar así. Hiciste lo correcto en el momento en que te diste cuenta. Eso es lo que importa». Marta se había convertido en una activista inadvertida. Comenzó a hablar públicamente sobre el caso, sobre los peligros del acoso, sobre la importancia de confiar en los instintos y reportar comportamientos sospechosos. Dio charlas en escuelas, en comunidades, en foros de seguridad. Las víctimas de acoso a menudo no saben que lo son hasta que es demasiado tarde, decía en sus presentaciones. Roberto Sandoval siguió a mi hija durante 5 años antes de que nos diéramos cuenta. 5 años en los que podríamos haber intervenido si hubiéramos estado más atentos, más informados. Ricardo, por su parte, se sumergió en la investigación sobre seguridad digital y física. Aprendió sobre cámaras ocultas, sobre señales de advertencia, sobre cómo proteger a su familia. Se volvió casi obsesivo al respecto, necesitando sentir que tenía algún control sobre lo incontrolable. Javier, el detective, usó el caso en sesiones de entrenamiento para otros oficiales. Este caso nos enseñó que el acoso puede suceder en cualquier lugar, a cualquier persona, les decía, y que los acosadores pueden ser personas aparentemente normales, con trabajos respetables, sin antecedentes penales. Necesitamos estar siempre vigilantes. 1 año después del descubrimiento, Elena aceptó finalmente mirar las fotografías de su boda. Daniel le había entregado todas las imágenes donde Roberto no aparecía, había editado cuidadosamente cada una para eliminar cualquier rastro de él. Sentada en la sala de la casa de sus padres, con Sebastián a su lado y Marta y Ricardo cerca, Elena abrió el álbum digital. Las primeras imágenes la hicieron llorar, pero no de tristeza. Lloraba por lo hermosa que se veía,
por lo feliz que había sido ese día, por el amor evidente en el rostro de Sebastián mientras la miraba. «Mira esto», dijo Sebastián señalando una foto donde ambos bailaban, perdidos el uno en el otro. «Esto es real, esto es lo que importa, no él, no su obsesión enfermiza, solo nosotros». Elena asintió, limpiándose las lágrimas. «Tienes razón, no voy a dejar que me quite esto, no voy a dejar que contamine mi recuerdo de nuestro día». Pero había una fotografía en particular que la impactó más que las otras. Era una que Daniel había tomado espontáneamente, sin que nadie lo notara. Mostraba a Elena de pie junto a Marta, las dos mirando hacia la pista de baile. Elena llevaba su vestido de novia, su velo brillando bajo las luces. Marta tenía una mano en el hombro de su hija, y ambas sonreían. Lo que hacía especial a esta fotografía era el contexto que ahora conocían. Daniel les explicó que la había tomado exactamente en el momento en que Roberto Sandoval estaba a solo unos metros de distancia, observando. Pero en la imagen no había ni rastro de él, solo una madre y una hija, compartiendo un momento de pura alegría. «Es perfecta», susurró Elena. «Es como si el amor que nos rodea en esta foto fuera tan fuerte que él no pudiera penetrarlo, ni siquiera en las sombras». Marta abrazó a su hija, y por primera vez en un año, sintió que tal vez, solo tal vez, iban a estar bien. El camino de sanación sería largo y difícil, con retrocesos y momentos oscuros. Pero estaban juntos, tenían amor, tenían apoyo, tenían fuerza. Roberto Sandoval había intentado insertar oscuridad en sus vidas, pero no había entendido algo fundamental. La luz siempre es más fuerte que la oscuridad, especialmente cuando esa luz viene del amor de una familia. En su celda de prisión, Roberto mantenía una sola posesión personal, una fotografía de Elena de su boda, la misma que había estado mirando cuando lo arrestaron. Los psiquiatras de la prisión trabajaban con él, intentando deshacer años de pensamiento distorsionado, de obsesión no tratada. Era un proceso lento y no había garantías de éxito. Ella era tan perfecta, todavía murmuraba a veces, perdido en su mundo delirante. Pero para Elena, él ya no era más que una sombra del pasado, una pesadilla que había enfrentado y sobrevivido. Continuó con su terapia, unió fuerzas con otras víctimas de acoso, encontró su voz y su propósito. 2 años después del descubrimiento, Elena y Sebastián renovaron sus votos en una ceremonia íntima. Solo familia cercana y amigos de confianza. Daniel fue el fotógrafo, por supuesto. Esta vez, cada invitado fue verificado personalmente. Esta vez, el único que observaba a Elena con intensidad era su esposo, sus ojos llenos de amor genuino y devoción. Cuando Daniel les entregó las fotografías de la renovación de votos, Elena las miró sin miedo, sin ansiedad. Solo había belleza en ellas, solo había amor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Elena a Marta mientras hojeaban el álbum juntas. Roberto pensó que observarme me convertiría en suya, pero lo único que logró fue mostrarme cuánta fuerza tengo, cuánto amor me rodea y cuán valiosa es mi privacidad y mi autonomía. «Usaste tu dolor para crear algo positivo», respondió Marta con orgullo. «No todas las víctimas pueden hacer eso. Todavía tengo pesadillas a veces, todavía reviso las esquinas de las habitaciones, pero ya no controla mi vida, yo controlo mi vida». Y esa, comprendió Marta, era la verdadera victoria. No que el trauma desapareciera completamente, sino que Elena hubiera encontrado la manera de vivir con él, de seguir adelante a pesar de él. La llamada de Daniel hace 2 años había cambiado todo. Había revelado un horror que nadie quería ver, pero también había revelado algo más: la resiliencia del espíritu humano, la fuerza del amor familiar y el poder de aquellos que eligen ver, actuar y proteger. Marta todavía pensaba en ese momento, la tarde en que su teléfono sonó y Daniel dijo esas palabras fatídicas: «No le diga nada a su hija, todavía no». Había sido el comienzo de una pesadilla, pero también había sido el comienzo de la salvación, porque Daniel había visto, había notado lo que otros habían pasado por alto, y al hacerlo, había evitado que una tragedia se volviera aún peor. Años después, cuando le preguntaban sobre aquel día, Daniel simplemente decía: «Solo estaba haciendo mi trabajo».
Vi algo que no encajaba y actué. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero Marta sabía que no era cierto. No cualquiera habría notado a Roberto Sandoval en las sombras de esas fotografías. No cualquiera habría tomado el tiempo de revisar meticulosamente cada imagen. No cualquiera habría tenido el coraje de hacer esa llamada difícil. Daniel había sido extraordinario, aunque él nunca lo admitiera. Elena continuó su vida, más fuerte y más sabia. Se convirtió en defensora de víctimas de acoso, trabajó con legisladores para endurecer las leyes, habló públicamente sobre su experiencia. Su dolor se transformó en propósito. Sebastián permaneció a su lado, un compañero constante en su viaje de sanación. Su amor había sido probado por el fuego y había salido más fuerte del otro lado. Marta y Ricardo aprendieron a soltar lentamente su miedo constante, a confiar nuevamente en que sus hijos podían estar seguros, pero nunca olvidaron la lección: estar atentos, confiar en sus instintos, proteger ferozmente lo que amaban. Y en un pequeño estudio fotográfico en el centro de la ciudad, Daniel continuaba su trabajo, capturando momentos de alegría y amor, pero siempre, siempre, estaba observando las sombras, atento a lo que no pertenecía, listo para actuar si veía algo que otros pudieran pasar por alto. Porque él había aprendido que a veces, en las fotografías de los momentos más felices, se esconden las verdades más oscuras, y cuando eso sucede, se necesita alguien valiente para verlas, reconocerlas y actuar. Había visto el horror, había hecho la llamada, había salvado una vida, y Elena, Marta y toda su familia vivirían por siempre agradecidos de que, en ese momento crucial, Daniel había estado prestando atención. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.